Hola chicos, espero que estén muy bien. Mi nombre es William Feria, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Trabajo para la institución educativa Tulio Ospina en el área de Ciencias Sociales, Ética y Valores Humanos. En el día de hoy vengo a dar una temática correspondiente para el grado 10º, denominada Crisis, Medio Ambiente y Desarrollo. En la actualidad vivimos temáticas relacionadas y en el día de hoy vamos a reflexionar en torno a esta temática central, la cual nos corresponde hablar de unos conceptos previos, luego de unos análisis respectivos y por último viene la actividad evaluativa. Para poner en reflexión, la geografía nos ha hecho vecinos, la historia nos ha hecho amigos, la economía nos ha hecho socios y la necesidad nos ha hecho aliados. Las ciencias sociales juegan un punto importante en nuestra sociedad, ya que nos permite convocar a que analicemos qué estamos viviendo en nuestro entorno, pero igualmente que nos conectemos con el mundo. Hay una sinergia entre lo que es lo local, lo internacional y lo global. Y desde sí mismo, desde lo global hasta lo local. Básicamente se disponen dos. Primera, la crisis representada en el mundo actual son productos de relaciones y decisiones de origen político, social y ambiental. Segunda, ¿qué modelos de pensamiento o cultura se deben forjar en la sociedad para la atención de la crisis o emergencias humanitarias en nuestra contemporaneidad, conocida como la actualidad? Vamos entonces a trabajar el tema de conceptualización. En esta clase vamos a desarrollar el concepto de población, de crisis, medio ambiente, desarrollo, cultura y políticas. Vamos a iniciar entonces con el referente teórico y nos están diciendo: vivimos una crisis que denominamos antropoceno. El concepto antropoceno está relacionado con lo que es el hombre en su naturaleza. El hombre es el modificador del ambiente, llámese ambiente social o natural. Todo viene concluido básicamente desde la revolución industrial, cuando el hombre empieza a mirar sistemáticamente que los niveles de producción y de relación económica hacen la productividad, hacen que se desarrolle una vida orientada a la ganancia, empieza a modificar su razón de ser, que es la convivencia con el ambiente, y lo empieza a dosificar como un medio o instrumento de trabajo. Y es a partir de allí donde hay una relación modificadora. Tenemos entonces que toda esta presente, desde la revolución industrial hasta el siglo XXI, va denominado en sistemas económicos. Entonces tenemos lo que es el capitalismo, hoy llamado globalización económica o neoliberalismo, que es la apertura a los nuevos mercados en relación con territorios nacionales e internacionales. Todo tiene una posición, y es que hoy se habla de supuestamente de una crisis del capitalismo. Pero no solo en el sistema económico, también el mundo en sociedad anda en crisis, porque no hemos aceptado que vivimos en un mundo tergiversado básicamente por condiciones de cambio climático, de cambios laborales, de cambios sistemáticos en el ecosistema, y para ir allí tenemos que básicamente trabajar todo el concepto de lo que es un ecosistema. Un ecosistema es un conjunto de factores, de relaciones humanas, biológicas, geográficas, que se determinan entre sí para cooperar en un ambiente denominado naturaleza. Segundo referente,
Las crisis se pueden definir nada más que una situación que las cosas que siempre ocurrían de una manera empiezan a suceder de otro modo. Para efectos, en las ciencias sociales, el concepto crisis se maneja desde diversas situaciones, desde lo psicológico, desde lo económico y desde lo político. Hoy lo vamos a trabajar desde dos ámbitos, desde lo económico y desde lo social. Partimos entonces que la relación crisis-medio ambiente va relacionado en torno al manejo que se le da a los recursos naturales. Y por eso es importante entender que debemos de construir una cultura amigable con el medio ambiente, pero a su vez también entendiendo que las modificaciones van en la productividad y en el desarrollo de necesidades materiales, invocando a que se debe hacer un uso racional, más no dejar la naturaleza libremente a su desarrollo. También hay que transformarla, porque si no, no tuviéramos sistemas económicos como básicamente el desarrollo de los sectores económicos primario, secundario y terciario. Entonces hay una equivalencia a que si hacemos un uso racional de ahí, hay una cultura del buen uso y no entraríamos a trabajar el concepto de crisis. Las crisis están orientadas básicamente a no manejar racionalmente los recursos económicos o de igualmente no apostarle a políticas integrales de un desarrollo que no nos extralimite a lo que somos, individuos en organización con relación a la vida. No hay que olvidarnos que somos parte de la naturaleza y la naturaleza parte del hombre. La palabra medio ambiente se usa más comúnmente en referencia al ambiente natural o la suma de todos los componentes vivos y abióticos que rodean a un organismo o grupo de organismos. El medio ambiente natural comprende componentes físicos tales como el aire, la temperatura, el relieve, suelos y cuerpos de agua. De igual forma, con el medio ambiente también existe el medio ambiente construido, que comprende todos los elementos y procesos hechos por el hombre. Allá hacemos relación a que el medio ambiente también es la construcción cultural que hagamos en el espacio geográfico. Tiende hacia hablar de comercio, tiende hacia hablar de recreación, tiende hacia hablar de proyectos laborales como la arquitectura, la ingeniería y todo un sinnúmero de situaciones que nos llevan a vivir bajo una comodidad. Tengamos que la historia es cambiante, es modificante, pero su primer transformador es el hombre con su pensamiento. ¿Qué es una población? Básicamente, la ciencia que trabaja desde las ciencias sociales, la población es la demografía. Entiéndase la demografía como el estudio de la población y la población como el conjunto de seres humanos que habitan un territorio geográfico. Esa población está caracterizada por un lenguaje, por un idioma, por una religión, por una condición económica e igualmente por unos referentes políticos que los va a llevar a construir un estado, llámese nación, llámese país, llámese municipio o de igual manera a nivel local barrial, llámese corregimiento, y por sí mismo todo esto compone básicamente el conjunto territorial. Continuando con el tema, respecto al tema de medio ambiente, desarrollo y crisis, tenemos entonces otro concepto que es la población. Ya habíamos acordado anteriormente que la población es un conjunto de personas que habitan un territorio. Esta población tiende a transformarse en variables, donde puede aumentar, disminuir o mantenerse constante. Esas variables tienden a ser positivas en la medida en que coaccionen o ayuden a que el planeta Tierra tenga una estabilidad dentro de todos sus espectros económicos, políticos o ambientales, pero puede impactar negativamente si hay aumento, traerá pobreza en la medida en que hay aumento de población y hay poca efectividad en la consecución de las necesidades mínimas como la educación o la salud. Entonces hay que proveer que el aumento de la población es positivo en la medida de la producción económica, pero es negativo en la tendencia de los derechos fundamentales, ya que a mayor población, menos garantías de satisfacer todas las necesidades humanas.
¿Qué tenemos dentro del análisis del medio ambiente? Pues básicamente que esas poblaciones, al mantenerse constantes, deben de construir, es una cultura de democratización en el uso racional de los recursos hídricos, en el uso racional del suelo, en aportar a una ecología sana y no aprovecharse de la domesticación de animales como los gatos o los perros o los leones para usarlos en situaciones de recreación. Hay que hablar de conciencia ecológica. Hoy es importante, ya que es un término que para las Naciones Unidas y el hábitat hay que trabajarlo en la escuela, en la casa, en la calle. Para los gobiernos es importante implementar ese otro concepto que vamos a trabajar ampliamente más luego, que es el tema de políticas educativas en el desarrollo de políticas, en la implementación de políticas públicas. Tenemos entonces dentro de toda esta situación y es otro capítulo nefasto de la destrucción, en este caso de la vida humana, es la violencia estatal, donde se reconocen situaciones como las guerras, el objetivo que es su conquista, donde se apropian de recursos naturales estratégicos como el petróleo, el agua, destruyen vidas, infraestructuras y sociedades. Desde el siglo XVIII, con la revolución industrial, inicia básicamente no solo la explotación, sino también el concepto de colonialismo. Se denomina colonialismo al sistema económico y político, donde estados industrializados dominan estados en condiciones de subdesarrollo, con la idea de desarrollar una economía y un nivel político regular o intermitente al de ellos, pero básicamente ahí es una explotación. El colonialismo se desarrolló en el principio del siglo, a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en África y en Asia, por países como Inglaterra, como Francia y Alemania. Estos estados-naciones industrializados hicieron que África fuera hoy básicamente un continente pobre. Tenemos que también hay igualmente otros territorios que no sufrieron esas condiciones en el mismo África, pero hoy hay colonialismo, sobre todo en el plano latinoamericano. Tenemos los Estados Unidos como una potencia estratégica que es colonialista en temas militares, tecnológicos y económicos con la globalización o el llamado desde el siglo XX la apertura económica. Vamos a hablar un poco de qué es eso de políticas y por qué entender que las políticas no solamente hacen relación a lo que es la política como el ejercicio de lo público. Las políticas en función de la política son programas, proyectos o enunciados idearios de personas que quieren cambiar y moldear todo el componente estratégico de las leyes o de todo el sistema ideario de un Estado respecto a cómo está viviendo su sociedad. Las políticas son el conjunto de decisiones o principios y normas que orientan la acción, definiendo objetivos y metas precisas a legitimar y ejercer el poder y la autoridad, a conducir a satisfacer determinadas necesidades de un país, un sector o institución. Hoy estamos llamados a construir políticas públicas, es para el desarrollo de hacer un ambiente amigable entre la sociedad, el Estado y la naturaleza. Esa crisis que estamos hoy padeciendo, determinada no solo por el COVID-19, determinada no solamente por el aumento del dólar y por la inflación de los precios en el mercado local, hay que ir más allá. Las políticas públicas son el desarrollo de instrumentos que puede usted hacer desde su casa con un buen comportamiento, llamando al uso racional de recursos, pero más allá, hacer una estrategia que nos lleve a todos para hablar de un mundo sin crisis, con desarrollo y progreso. Agradezco que hayan escuchado estas intervenciones y tenemos para finalizar el componente evaluativo, que básicamente es el desarrollo de un escrito tipo ensayo, donde tú vas a elaborar un escrito con tus competencias, con tus pensamientos alrededor de esas dos preguntas problemáticas que hay en el inicio de la diapositiva. Luego vas a contestar una pregunta
que tiene que ver mucho con lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Y en últimas, consultar sobre los modelos de desarrollo económico y social que se han implementado y que pueden llegar a ser amigables con el medio ambiente. Muchas gracias, nos estamos viendo próximamente.